Hola amigos, seguimos muy inspirados a continuar adelante juntos con cada uno de ustedes en la proclamación de este mensaje. Hoy el tema será el Evangelio Universal. Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis, un tema muy importante. Quisiéramos agradecerle por estar conectado, pero recordándole también que si tienen un comentario lo dejen en el chat. Estamos deseosos de que ustedes comenten los temas que se están dando. Y también si usted desea y cree posible, le invitamos para que usted comparta el video con otras personas. Queremos orar antes de entregarle al predicador el tema de el púlpito. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, te invitamos para que tú estés con nosotros y en nosotros. Que tú nos ayudes a discernir este mensaje y que lo podamos poner en el corazón. Te pido por los amigos que nos sintonizan, por toda la familia que en esta hora esperan esta hora. Te pedimos, Dios, que tú los bendiga donde quiera que estén. Te pido por el predicador de la hora, que tú lo dirijas, que tú le des. Seguir aprendiendo de la palabra de Dios para poder entonces así prepararnos para los eventos finales. Esta semana ha sido una semana muy fuerte para nuestra familia, ya que hemos tenido que dejar en el descanso a una de mis hermanas mayores. Partió el sábado pasado al descanso a esperar la trompeta final hasta que Cristo venga y la levante para vida eterna. Pero aunque tenemos esperanza, aunque sabemos que esa promesa que Cristo nos dio es una realidad, duele siempre la separación y el ya no tener a nuestra hermana presente con nosotros. Pero en el nombre del Señor, la vida debe de continuar. Tenemos que llenarnos con la presencia, la bondad y la misericordia de Dios, que cada día es derramada sobre nuestras vidas. Así es que vamos entonces en el nombre del Señor a compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. En el libro de Génesis se nos relata cómo es que existe todo. Revela a un Dios creador. Por eso el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el Salmo 24, 1 y 2: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La palabra de Dios también dice que esa tierra, este mundo que Dios creó, lo hizo perfecto. Génesis 1:31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:27 y dice: Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Todo lo que Dios había hecho era perfecto. Dios mismo se sintió feliz cuando Él dice que lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Tiene que haber sido una maravilla, una cosa extraordinaria, que quizás no hay nada que se compare en este mundo manchado por el pecado.
¿Qué pasó entonces con ese mundo perfecto que Dios creó? ¿Qué pasó con el hombre y la mujer perfectos a imagen y semejanza que Dios creó? El libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, nos deja claro qué fue lo que pasó con ese mundo maravilloso que Dios trajo a la existencia. Dice Isaías 24:5, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La palabra sempiterno significa que duraría por siempre, que no tendría fin. La palabra falsearon significa algo parecido, pero que no es lo verdadero. Eso fue lo que trajo a este mundo la desgracia en la cual nosotros hoy nos encontramos. Eso es lo que causa el dolor de separarnos de nuestros seres queridos y dejarlos ahí bajo la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Solamente Dios lo sabe. El ser creados a imagen y semejanza de Él, somos criaturas suyas. Y aunque nos hayamos contaminado con el pecado, Dios nunca nos ha abandonado. Él hizo un plan de rescate que está descrito en el Evangelio, el cual tiene que ser explicado y predicado por su iglesia. Mateo 16:18 dice que Dios fundó a su iglesia. Cuando dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es nuestra magnífica esperanza. Esa es lo que trae a nuestro corazón el contentamiento de que saber que siendo separados de nuestros seres queridos, algún día nos encontraremos con ellos otra vez. Hay quien dice en estos días que ellos son esa iglesia que Dios fundó. Pero si comparamos sus enseñanzas con la Biblia, la palabra de Dios escrita, encontramos que han falseado todo. La única enseñanza que esta iglesia que pregona, que es la iglesia verdadera de Dios, es que creen en la Trinidad. Pero el resto de todas sus enseñanzas son antibíblicas. Entonces, es una iglesia falsa. Cuando Dios fundó a su iglesia, le encomendó una misión que se encuentra registrada en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19 lo volvió a repetir cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La verdadera iglesia de Cristo Jesús tiene una misión universal: predicar el mismo evangelio que Cristo y los discípulos enseñaron a todo el mundo. Si usted pertenece a una iglesia que no predica ni al barrio donde está ubicada, la iglesia de Cristo, la bíblica, tiene una misión universal de predicar el evangelio a todo el mundo, no importa dónde esté, ni a dónde viva, ni qué distancia tenga. Así es que hoy en día se levantan tantas iglesias en casas privadas y dicen, no, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero ¿dónde está la misión? ¿Dónde está el evangelio que predican? No salen ni a la calle a predicar el evangelio.
Cuando la misión que Dios le dio a la iglesia es ir por todo el mundo a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Todo el que dice seguir a Cristo tiene un compromiso: predicar y ayudar a que el evangelio de salvación llegue a cada alma, no importa a dónde viva. Cuando Cristo estaban trabajando, dejaron las barcas en el mar y le siguieron y nunca más volvieron a sus quehaceres. Se dedicaron a la predicación del evangelio durante toda su vida. Entregaron sus propias vidas por predicar este evangelio. Así es que, amigo y hermano que me escuchas, si tú perteneces a una iglesia que no tiene ni una misión, surgió en una casa privada, esa no es la iglesia que Cristo espera tener. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir al cielo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense ustedes a dónde tiene que llegar el evangelio que Cristo le encomendó a su iglesia: hasta lo último de la tierra. Yo no puedo ir a predicar a Europa, yo no puedo ir a predicar a África, yo no puedo ir a predicar a Asia, pero yo pertenezco a una iglesia que sí, con los aportes que hacen sus miembros, manda misioneros al mundo entero. Y entonces, mientras en mi lugar, yo estoy en esta tarde compartiendo la palabra de Dios con ustedes, porque mi misión es predicar el evangelio. ¿Hasta dónde llega la iglesia a la que usted pertenece? ¿Qué misión está cumpliendo? ¿Y qué evangelio está predicando? Dice Isaías 24:5 que la tierra se contaminó porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Hoy, en esta tarde, al estudiar el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, vamos a ver, vamos a aprender que Dios le encarga a la iglesia de los últimos días la misma misión que le entregó a los discípulos de predicar el evangelio a todo el mundo. Aquí está escrito en el libro del Apocalipsis capítulo 10. Así que vamos a comenzar entonces a desglosar este capítulo y lo vamos a ir estudiando. Capítulo 10 de Apocalipsis dice, primer versículo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a tratar de identificar quién es este ángel fuerte. Este ángel fuerte está descrito aquí con elementos. Dice que estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Estos son elementos que pertenecen solamente a Cristo Jesús. En Éxodo capítulo 13, versículo 21-22 dice que Dios conducía al pueblo judío en una nube. Apocalipsis 14:14, Juan menciona aquí que rodea a este ángel fuerte es el arco iris. En Génesis 9, versículo 13 y 14, la palabra de Dios dice: mi arco he puesto en las nubes. Versículo 14. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará su rostro como el sol. En Malaquías 4:2 se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el sol de justicia.
Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Y por último se menciona que dice que estaba como fuego. Apocalipsis 1:15 dice, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en horno. O sea que este ángel fuerte, de acuerdo a las características que Juan menciona aquí, era nuestro Señor Jesucristo mismo. Y en el versículo 2 sigue diciendo, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué librito tenía Jesucristo entonces en su mano abierto? ¿Qué papel juega este librito que Cristo tenía en su mano, que dice que estaba abierto? En toda la Biblia encontramos que hay un libro que fue sellado, que Cristo Jesús mismo le dijo al profeta que cerrara y sellara ese libro. Y ese libro se encuentra descrito en Daniel 12:4. Jesús le dijo al profeta Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 9 se lo vuelve a repetir y le dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Puesto que el libro de Daniel fue cerrado y sellado en su tiempo, y el que se lo ordenó fue Cristo, que aparece aquí con el librito abierto, y vivimos en el tiempo del fin, creemos entonces que este libro que Cristo trae en su mano abierta es el libro de Daniel, que junto con el de Apocalipsis deben de ser estudiados con profundidad, porque en ellos Dios nos está revelando los acontecimientos finales, por quién y por quién esos acontecimientos finales serán desarrollados. Cristo está bien interesado entonces en que todos nosotros estemos entendidos, seamos inteligentes en conocer lo que Él nos quiere enseñar en estos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Y la otra parte del mismo versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho de que Cristo ponga un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar es un indicio de que Él quiere cubrir el globo terráqueo completo. Y que lo que contienen estos libros debe de llegar a todo el mundo. En Hechos 1:8 Jesús le dijo a los discípulos, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En Juan 12:47 Cristo dijo, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Es interesante entonces que nosotros podamos entender en esta tarde el interés que Cristo tiene de que su evangelio sea predicado en todo el mundo. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú
habrás librado tu alma. Así que Cristo nos va a pedir cuenta a nosotros de que si hemos predicado el evangelio que Él nos encomendó, porque hay que amonestar, hay que llamar a la gente a arrepentirse para que acepte la salvación que Cristo ofrece. Eso fue el mismo trabajo que Dios le encomendó a Noé cuando dispuso destruir al mundo. Le dijo a Noé, 120 años vas a predicarle a ellos para que se arrepienten, para que entren al arca, para que acepten la salvación que yo les estoy dando. Y Noé cumplió con su misión, 120 años, mientras construía el arca. Todas las mañanas y todas las tardes, él predicaba, arrepiéntanse. Esa es la misma misión que Cristo le ha encomendado a la iglesia. Aquí Ezequiel dice que Dios va a demandar la sangre de a todos aquellos que se pierdan si nosotros no le hemos predicado y no hemos cumplido con la misión que Él nos encomendó. Por eso es importantísimo que entendamos. Necesitamos una iglesia que sea mundial, pertenecer a una iglesia mundial que cumpla con esa misión que Cristo le encomendó. Sigue diciendo entonces Apocalipsis capítulo 10 en los versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No hay en toda la Biblia algo parecido a esto que nosotros podamos deducir o aprender o decir esto es lo que significan estos 2 versículos. Por lo tanto, es un misterio. Jesús le ordenó a Juan y le dice, no escribas lo que los 7 truenos han dicho. Así que nosotros no podemos especular, no podemos inventar qué fue lo que en realidad esos 7 truenos dijeron. ¿Tenemos que dejarlos así? No sabemos. Vamos a seguir entonces al versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, aparece otro varón en medio de las aguas. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Levantar la mano es un gesto de solemnidad, que lo que va a decir es irrevocable. Máximo cuando va acompañado de un juramento, como lo dice el versículo que sigue, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dios empeña su palabra, que todo lo escrito se ha de cumplir. Por eso, Él jura en su propio nombre y levanta su mano. Y dice que el tiempo no sería más. ¿A qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo se refiere cuando Él dice que el tiempo, cuando Él levanta su mano y jura por el que vive en los cielos, que el tiempo no sería más? Versículo 6 lo dice. Y juró por el que vive que el tiempo no sería más. Hay 2 interpretaciones con respecto a que el tiempo no sería más. La primera,
que toda profecía de tiempo concluyó. La profecía más larga que Daniel menciona es la de los 2300 días de tarde y mañana, que equivalen a años. Esta profecía, como hemos estudiado anteriormente, concluyó en el año 1844. Desde esa fecha de 1844 ya no hay más profecía de tiempo en la Biblia. Algunos exégetas dicen que a este tiempo se refiere este texto cuando Cristo dice que el tiempo no sería más. Segundo, de acuerdo al contexto del versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Podemos entonces decir que, de acuerdo al contexto, el tiempo no sería más, significa que Dios tiene un día preciso para regresar a este mundo que tú y yo desconocemos. Mateo 24:36, Cristo le dijo a los discípulos cuando le preguntaron: dinos qué señal y cuándo será tu regreso. Jesús les dijo: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que Dios sí sabe en el día en que Cristo va a regresar, pero no lo quiso revelar a nosotros. En el estudio pasado, cuando estudiamos las 6 trompetas, quedaba solamente la séptima. Y el versículo 7 dice que cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y él reinará por los siglos. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, dando el aviso de que Cristo está regresando a la tierra. Así es que entonces vivimos en ese lapso entre la sexta y la séptima trompeta. Estamos nosotros que en ese lapso, estudiando esta tarde, que en ese lapso de la sexta y la séptima trompeta, el evangelio de Dios tiene que ser predicado a todo el mundo, porque Cristo dijo: y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea que lo que Cristo está esperando es que su iglesia predique el evangelio a todo el mundo. Y mientras la iglesia está predicando, las señales también están anunciando el regreso de Cristo. Por eso, amigo y hermano, en esta tarde te exhorto y te pregunto: ¿a qué iglesia perteneces tú? ¿Está esta iglesia cumpliendo con esa misión? ¿Estás tú consciente de que tú estás alimentando al mundo entero con el evangelio que tú predicas o que tú has creído hasta este momento? Continuando con el versículo 10, dice los versículos 8 y 9: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Vamos a pensar en esto, en estas partes que dicen estos versículos. Primeramente el ángel le dice, toma el librito que está abierto de la mano del ángel, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y en el versículo 10 dice Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esta experiencia de ir al del ángel, agarrar el librito abierto, comerlo, sentirlo dulce en la boca, pero amargar en el vientre? ¿Qué significa todo esto? Experimentar una cosa así es un chasco. Porque cuando usted prueba algo deleitoso en su boca, pero le cae mal en el estómago, es un chasco. Eso mismo fue lo que pasó en el año 1844. Pero quiero regresar unos cuantos años antes de 1844 y relatar qué fue lo que pasó en ese momento, en esos años. En 1832, Guillermo Miller había estudiado por muchos años las profecías. Este hombre era miembro de la Iglesia Bautista. En sus estudios concluyó que la profecía de Daniel 8:14, donde dice que el santuario sería purificado al final de los 2300 días, terminaba en 1843 a 1844. Él dedujo, en el estudio que él hizo, que el santuario era la tierra y que la purificación de él era el regreso de Cristo para poner fin al pecado y levantar a sus escogidos. Él no era un predicador, pero estaba convencido que una verdad tal como la que él había estudiado no podía quedar en silencio. Entonces hizo un pacto con el Señor. Si alguien, Señor, oró él, viene a invitarme a compartir lo que yo he estudiado, lo haré. No había pasado ni una hora cuando él terminó de orar, cuando su sobrino llegó a su casa para pedirle que predicara en la iglesia de su papá, que éste se había enfermado. Él había hecho una promesa de compartir su descubrimiento. Él creía 100% de que Cristo regresaría en el año 1844, y así comenzó entonces aquel día que lo invitaron a predicar, a explicar lo que él entendía de la profecía de los 2300 días de tarde y mañana. Y de acuerdo a la cronología que él hizo, todo el mundo comprobó de que había razón, de que él tenía razón, que su cálculo era correcto. Y mucha gente fue aceptando esta predicación de Guillermo Miller. Se calcula que acercándose la fecha de 1843, habían 50,000 creyentes felices que esperaban el regreso de Jesús. Esta felicidad que ellos sentían, a tal punto que vendieron todas sus posesiones porque estaban seguros de que Cristo vendría en esa fecha. Se quedaron sin nada porque decían ellos, ya no necesitamos nada de este mundo. Cristo viene a levantarnos para llevarnos al reino eterno. Pero llegó la fecha y Cristo no llegó. La felicidad que ellos sentían simboliza lo que el libro aquí, Apocalipsis 10, dice, que lo sintieron dulce en la boca. Eran felices, estaban contentos de que Cristo vendría a recogerlos a ellos. Pero cuando Cristo llega a la fecha y Cristo no llega, se sintieron chasqueados. Y esto entonces cumple lo que la Biblia dice aquí en Apocalipsis 10, que sintieron amargo en su vientre. Aquella experiencia, aquel chasco amargó su vida.
De aquellos 50,000 creyentes felices, solo perseveraron quizás unos 25 que continuaron estudiando la Biblia hasta que encontraron dónde había estado la equivocación. De ese grupo pequeño, de casi de 15 a 25 personas que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios dónde había estado la equivocación de ellos. En la Biblia descubrieron entonces que cuando Miller interpretó que el santuario era la tierra, estaba incorrecta. Porque el santuario que se refería a la profecía de Daniel 8:14 era que había un santuario en el cielo. Y que ese santuario en el cielo era el que tenía que ser purificado y no la tierra. Así es que vemos entonces el cumplimiento en la experiencia de este despertar que hubo aquí en Estados Unidos, en Norteamérica. Y de esos 25 personas que perseveraron en el estudio de la palabra de Dios, fueron encontrando otras verdades que habían sido echadas por tierra, como lo es la obligación, la vigencia de la ley de Dios. Encontraron la verdad del santuario, encontraron que Cristo era nuestro intercesor. Y amigo y hermano, de ese grupo pequeño que perseveró, surgen los adventistas del séptimo día para cumplir lo que Dios entonces le dice aquí a Juan en esta profecía en el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es la misión que estamos cumpliendo desde este lugar, contigo y con el mundo entero y con todas aquellas personas que escuchen y vean esta programación. La orden de Dios a esa iglesia que surge de ese grupo pequeño, estudioso de la Biblia, de las profecías, es esta. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tengo el privilegio de pertenecer y ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista se ha tomado esta misión que Dios le dio a su iglesia cristiana cuando la fundó con los apóstoles seriamente. Y quiero decirte en esta tarde, con alegría, no con orgullo, con alegría, de que esta iglesia adventista del séptimo día se encuentra en el mundo entero predicando este evangelio de la verdad de Dios y la salvación de cada uno de nosotros. De ese grupo pequeño de 25 personas, después de 176 años que han pasado desde ese momento, la iglesia adventista se compone de casi 25 millones de miembros en todo el mundo. Según las Naciones Unidas, hay casi 296 países en el mundo entero. La iglesia adventista se encuentra en casi 294, 95 países ya. Queda solamente quizás uno o dos países donde la iglesia adventista no ha podido llegar todavía allí. Pero la misión la seguimos cumpliendo. Estamos luchando por llegar a esos dos países para que el mundo entero conozca que hay un Dios que viene pronto a recogernos a ti y a mí si queremos ser salvados. Vemos entonces que todo lo que Dios ha dicho aquí en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis se ha cumplido al pie de la letra. Amigo y hermano, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Cuál es tu misión?
¿Estás cumpliendo con la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo? ¿Está tu iglesia organizada a tal punto que pueda llegar al mundo entero? ¿O es una iglesia que se ha levantado para sostenerse nada más allí en el barrio donde vive? Esa no es la misión que Dios nos ha dado. Aquí dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso fue lo mismo que Dios le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo a predicar el Evangelio. Si tú perteneces a una iglesia que no tiene ni una misión, que no está cumpliendo con esta misión, en esta tarde yo te ruego y te pido reflexiones. El Señor viene por un pueblo que ha cumplido con su misión. Dios dice que va a demandar en Ezequiel 3, 18 y 19, que va a demandar la sangre de aquellos que se pierdan por no haberle predicado. Dios te bendiga en esta tarde. Y Dios haga resplandecer su rostro sobre tu hogar y sobre tu vida. Y que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te pueda dar entendimiento de la verdadera palabra de Dios escrita. Bendito Dios, Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta misión que tú nos has dado. Señor, permítenos cumplir con esta misión de predicar al mundo la verdad del Evangelio, de la salvación, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por darnos este gozo, este privilegio de compartir tu palabra con todos aquellos que están buscando la verdad. Bendícele grandemente, Señor. Y bendice este hogar de donde nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.